Eso sería un caso de un ambiente muy limitante. Ahora les voy a mostrar resultados de un ensayo realizado en la UBA, en donde fue totalmente diferente, porque ellos lo que plantearon fueron ensayos sembrados a muy baja densidad, de 3 plantas por metro cuadrado, regados y fertilizados. Entonces las plantas tenían una gran cantidad de recursos, digamos, y podían manifestar sus mecanismos. Estos ensayos fueron realizados por Franco Espelet, que es un chico que está realizando su doctorado en la UBA, bajo la dirección de Gustavo Madoni. Acá dejo el contacto de Franco, por si a alguno les interesa. Y bueno, ellos lo que hicieron fue analizar 4 materiales, un material macollador, el mismo que les mostré anteriormente, luego como material prolífico, un material de Decal, un material de Don Mario como prolífico macollador y un material de Brevand como flex. Sembrados, como les dije, a baja densidad, regados y fertilizados, y lo que ellos hacían, en realidad, por eso la foto, era aplicarle sombras a las parcelas en diferentes momentos. Y lo que ellos evaluaban era cómo esa sombra, en los diferentes momentos del cultivo, afectaban a cada tipo de espiga. Por ejemplo, cómo afectaba la espiga de los macollos, cómo afectaba la espiga secundaria, y así ver, digamos, el periodo crítico de cada una de esas espigas. Para el primer año ellos lo sembraron en octubre y el segundo año ya un poquito una fecha más tardía, en diciembre. Yo simplemente les voy a mostrar los resultados que él obtuvo del control de estos tratamientos, es decir, aquellos resultados en donde no se aplicó nada de sombra, entonces las plantas pudieron expresarse completamente. Y les voy a mostrar por años porque hubo diferencia entre ellos. Entonces vemos el rendimiento del híbrido macollador, del prolífico, el prolífico macollador y el flex para el primer año. Lo que se ve es que en el híbrido macollador el aporte que hicieron las espigas de los macollos fue del orden del 43% para el rendimiento. En el caso del híbrido prolífico, caracterizado a priori como prolífico, el aporte de las espigas secundarias fue del 26% y la de los macollos del 22%, es decir, se comportó un poco como prolífico macollador. En el caso del híbrido prolífico macollador, hubo un enorme aporte de las espigas de los macollos y de un 20% aproximadamente de las espigas secundarias. Y vemos que rindió mucho más que el resto de los materiales. Y en el caso del flex, vemos que hubo un aporte interesante de la espiga primaria, del orden del 16% para la espiga secundaria y del 22% para las espigas de los macollos. Ahora, cuando nosotros analizamos el segundo año, que recuerden que fue sembrado en diciembre, el macollador hizo un aporte con sus espigas de macollo, de nuevo muy parecido al primer año, del 46%, pero ya el híbrido prolífico tuvo un mayor aporte de la espiga de la segunda espiga, digamos. Y las espigas de los macollos prácticamente no aportaron demasiado. El material prolífico macollador ya no se diferenció tanto de los otros materiales, con un gran aporte en este caso de las espigas secundarias y menor de las espigas de los macollos. Y bueno, en el caso del flex, nuevamente, su espiga primaria mostró un mejor rendimiento y un aporte relativamente interesante del 19% para las espigas de los macollos. Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Está bien, la densidad a la que fue sembrada fue muy baja, pero los mecanismos se expresan, o sea, esas plantas supieron aprovechar esa baja densidad y aprovecharon los recursos disponibles, ¿no? Posiblemente en este año las condiciones para que el macollaje se expresara no fueron tan favorables y por eso no hubo un gran aporte de estas espigas, ¿no? Provenientes de los macollos. Ahora bien, en este caso lo que hice fue graficar el rendimiento en kilogramos por hectárea en función del número de granos, ¿no? Granos por metro cuadrado. Y acá lo que hice fue volcar los datos de mis ensayos que les mostré anteriormente y los datos de Franco. Entonces lo que se puede ver si uno traza estas líneas imaginarias es que se forma un gran abanico.
en donde para un mismo número de granos por superficie, los rendimientos pueden ser muy diferentes, ¿no? En este caso, del orden de los 5.000 kilos de diferencias por hectárea. Y si quisiéramos ser un poco más estrictos y tomar solo los datos de Franco, porque son en condiciones un poco mejores que estos acá, que corresponden a un año de sequía, aunque son igualmente válidos, vemos que aún así, para un mismo número de granos, los rendimientos diferían en 1.500 kilos por hectárea. Entonces, si dijimos que el rendimiento está determinado por el número de granos y por el peso de esos granos, y acá, viendo que a un mismo número el rendimiento cambia, es porque efectivamente hubo una gran parte de peso, ¿no? Jugando. Entonces, ahora les voy a estar mostrando unos resultados de unos ensayos también que realizamos estos años, en donde estábamos poniendo el foco y evaluando lo que era el peso. Utilizamos dos materiales de Brevant, uno de espiga flexible, que es el que está acá a la izquierda, y otro material caracterizado a priori como con alto peso de grano. Y utilizamos dos densidades, una densidad bastante usual para nuestra zona de 6 plantas por metro cuadrado, o sea, 60.000 plantas por hectárea, y la mitad de esta para favorecer, ¿no?, una mejor tasa de crecimiento, como vimos anteriormente. Una única dosis de 100 kilos de nitrógenos por hectárea, también aportados mediante CAN, pero en este caso lo que hicimos fue aplicarlo en diferentes momentos, o sea, hubo parcelas en las que aplicamos los 100 kilos a la siembra, otras parcelas que lo aplicamos en B10, es decir, cuando el cultivo tenía 10 hojas desarrolladas, y en otras parcelas lo aplicamos en R1, es decir, cuando se estaba dando la floración femenina. Y bueno, para los 2 años que les voy a estar mostrando, lo sembramos en una fecha de siembra temprana. En el año del medio tampoco lo muestro porque corresponden a los datos del año con problemas con chicharrita. Entonces lo que hacíamos nosotros para asegurarnos que las diferencias en el peso sean por los tratamientos y no porque los granos fueron fecundados en diferente momento, lo que hacíamos era asegurarnos de ir y marcar espigas que estén en el mismo estadio, ¿no? Apenas aparecían los estigmas, nosotros marcábamos esas espigas y luego semanalmente cosechábamos 3 espigas por parcela, de las cuales sacábamos 20 granos y los pesábamos inmediatamente para obtener su peso fresco y luego lo mandábamos a estufa y a los días los pesábamos para obtener el peso seco. Y sacábamos de esta porción del medio para asegurarnos que hubiera una plena competencia, digamos, entre estos granos y que no estemos ni sobreestimando ni subestimando el peso. Y bueno, acá esto corresponde a la foto de los 2 años que les voy a estar mostrando los resultados. Son 2 años muy contrastantes. En este caso fue la campaña que les comenté que fue muy seca. Y esto corresponde a esta última campaña en donde las condiciones en cuanto a lo hídrico estuvieron muy bien, excepto por la última semana, que ahí sí hubo un pequeño déficit hídrico. Entonces, acá lo que les muestro es el contenido de agua, es decir, los miligramos que hay de agua por grano desde que se produce la floración femenina. Es decir, de que nosotros lo que vamos a ver en color verde siempre es el material que a priori caracterizamos con alto peso de grano, y en color naranja el híbrido flexible, con espiga flexible. Y cuando vemos las líneas continuas, corresponden a las bajas densidades y las líneas discontinuas a las altas densidades. Para el primer año analizado, que fue un año caracterizado por la sequía, vemos que el contenido de agua máxima alcanzada se dio en este material con alto peso de grano, seguido por el material flexible, ¿no? Este contenido máximo de agua nos habla, en general, del peso potencial que pueden alcanzar esos granos, ¿no? Porque dijimos que después ese agua pasa a ser reemplazado por materia seca. Cuando analizamos el peso final de los granos, vimos que siempre fue mayor en la baja densidad y que siempre fue mayor
en ese material caracterizado a priori como con alto peso de granos. Cuando vemos acá cómo fue esa acumulación de materia seca, a partir de los días desde R1, se puede ver esto, ¿no? El material en color verde fue el que alcanzó el mayor peso y siempre las líneas continuas, que son las bajas densidades, también alcanzaron un mejor peso que las líneas discontinuas. Ahora bien, cuando analizamos la tasa de llenado, vemos que no hay diferencias entre ellas, pero que sí encontramos diferencias en la duración, es decir, este mayor peso alcanzado por el material caracterizado con alto peso, en realidad se debieron a que hubo una mayor duración de ese llenado efectivo, sin encontrarse diferencias en la tasa. Ahora bien, cuando nosotros analizamos el rendimiento en kilogramos por hectárea, lo que vemos es que siempre la baja densidad, independientemente del híbrido, la baja densidad fue la que alcanzó los mayores rendimientos, ¿no? Y cuando comparamos el material con alto peso de grano en su baja densidad respecto al material flex, vemos que tuvo un rendimiento un 26% superior. Cuando nosotros analizamos ese 26%, ese rendimiento 26% superior, vimos que solo un 13% se debió a un mayor número de granos y el 87% restante se debió a un mayor peso de grano. Ojo, porque con esto no quiero decir que fue un 87% mayor el peso en este material que en el otro, simplemente que ese mayor rendimiento estuvo dado principalmente por el peso de grano, en cuanto en un 87%, y solo el 13% explicó ese mayor rendimiento, ¿no? Cuando nosotros analizamos solamente el material que mejor rendimiento obtuvo, y vemos la baja densidad contra la alta densidad, vemos que en la baja densidad rindió un 44% más, y acá sí vemos que ese mayor rendimiento estuvo principalmente explicado por el número de granos, y no tanto por el peso. Ahora, cuando nosotros analizamos el segundo año, que corresponde a esta última campaña, en donde las condiciones hídricas fueron mejores, vemos que, en principio, el contenido máximo de agua fue mejor y que siempre ese material caracterizado como con alto peso alcanzó los mayores valores, ¿no? Independientemente de su densidad. No importa si la línea es continua o discontinua, este material alcanzó su mayor contenido de agua, ¿no? Y cuando analizamos el peso final de los granos, vemos que nuevamente fue mejor en la baja densidad y mayor en ese material caracterizado con alto peso. En esta gráfica se ve claramente, ¿no?, que lo que les decía, mayor peso en bajas densidades y en el híbrido con alto peso. Y en este caso sí se encontraron diferencias en las tasas de llenado, ¿no? Es decir, esta pendiente fue mayor en las bajas densidades y en ese material. Eso, la tasa explicó en este caso ese mayor peso de grano alcanzado. Y en este año la duración no tuvo ningún tipo de impacto. Ahora, cuando nosotros analizamos el rendimiento, lo mismo que hoy, para los dos materiales en sus dos densidades, vemos que en este caso el rendimiento fue mayor en la alta densidad, ¿no? Y cuando nosotros analizamos solamente en la alta densidad los dos materiales y los comparamos, vemos que no existen diferencias significativas y prácticamente tampoco diferencias reales entre los dos materiales. Sin embargo, cuando analizamos los componentes de ese rendimiento, sí vemos que el material flex tuvo un mayor número de granos. Por lo tanto, para que este material con menos número de granos haya mantenido el rendimiento, significa que, y efectivamente fue así, lo hizo gracias a su peso de granos, ¿no?, que fue significativamente superior. Entonces, como conclusiones, podemos decir que cuando tenemos ambientes buenos, estaría bueno asegurar una adecuada densidad y asegurarnos una espiga primaria que alcance un buen número de granos, ¿no? Ahora, cuando nuestros ambientes son marginales o tenemos una campaña que viene incierta, no sabemos cómo va a estar en cuanto a precipitaciones y demás,
podemos en alguna medida bajar la densidad y utilizar estos materiales plásticos que, si el ambiente viene mejor de lo esperado, van a saber utilizar, van a saber aprovechar, como vimos anteriormente, esos recursos y largar una segunda espiga o un macollo fértil, o la flexibilidad o el peso de granos. Entonces, el número de granos sigue siendo el mayor determinante del rendimiento, pero tenemos que darle importancia al peso, porque en muchas condiciones, como vimos en estos últimos datos, nos puede llegar a mejorar el rendimiento. Así que bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido y no haber ido muy rápido. Quiero agradecerles. Acá les dejo mi contacto. Y por último, pero no menor, quiero agradecerle a todas las personas que en estos años me han estado acompañando y ayudando con los ensayos. Así que, porque la verdad que sin ese acompañamiento hubiese sido imposible realizar y llegar a estos datos. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. La verdad, siempre un placer escucharte. Muy claro e interesante el tema. La verdad es algo increíble para la campaña que se viene. Además, es muy cierto. Acá vamos con una ronda de preguntitas. Para Eliana y Mariano les respondo sí. La charla se va a subir en YouTube más adelante. En unos días seguramente se va a estar subiendo. Ya queda todo grabado. Y después haga una consulta para vos, Cintia. Mariano Cognio. ¿Tenés los datos si hubo estrés en los momentos que se define macollaje y prolificidad para el ensayo, en el primer ensayo? Mirá, esa campaña fue particularmente muy brava, perdón la expresión. La verdad que no me puse a comparar y analizar los datos porque por ahí no era el objetivo de mi tesis, pero sí hubo mucho estrés, sobre todo unos 25 días previos a floración, por eso es que se vio muy, digamos, en realidad es así. El macollaje aparece entre B3 y B7, pero el establecimiento y que luego esos macollos lleguen a ser fértiles se dan más tardíamente, ¿no? Entonces, yo no lo he analizado, pero seguramente que le impactó a esos macollos. Y bueno, de paso aprovecho, Franco Espelet, que estaba analizando justamente lo que hacía era colocar la sombra en los diferentes momentos, muestra muy claramente en su trabajo, o sea, para el que le interese se lo puedo hacer llegar, cómo la sombra en los diferentes momentos, él aplicó una sombra bien temprana entre B3 y B7, luego entre B7 y B13, luego entre B13 y R1, y luego entre R1 y R2, cómo le impactaba cada espiga. Y mostraba muy claramente que la sombra de B3 a B7 afectaba a la aparición de los macollos. La de B7 a B13, que esos macollos prosperaran. Y las sombras más tardías directamente afectaban a la aparición de granos, digamos, a que los macollos sean fértiles. Excelente. No sé si respondí. A ver, por acá creo que fueron levantando la mano. Y si no es que quedó clarísimo toda la disertación. Si no, si hay alguna consulta y alguno quiere abrir el micrófono. Muy clara la respuesta, pone acá Mariano. Bueno. Bueno, mientras tanto, mientras van escribiendo y eso, aprovecho, Cintia, de verdad, de nuevo, agradecerte por tomarte el tiempo, por sumarte a este ciclo. Como les dije al principio, este es un ciclo organizado por la Secretaría de Extensión y los módulos. Venimos ya, el mes pasado se dictaron una charla por miércoles, todos los miércoles a las 19, así que bueno, la semana que viene también van a seguir, por supuesto, invitación de paso, chivo, que se vayan sumando a las siguientes charlas también. Como les dije, esta charla va a quedar grabada, subida a YouTube. Sí, Dayan. Creo que, no sé si puedo abrir micrófono, acá Dayan tiene una consulta. A ver, probá ahí, Dayan. Sí, me lo habilité yo, pero también para darle una mano a Nacho que estaba queriendo consultar ahí, Ahí está. que seguro va a preferir también hacerla de forma oral. Che, muy bueno, Cintia. La verdad que un poco conocían los que venías trabajando, pero esta última parte por ahí no tanto. Así que fue muy bueno, muy interesante y
ni que coincidiera que vamos a ver mecanismos de plasticidad este viernes en la clase con los chicos Bueno, de fue una previa. cereales, que los invitamos a tu charla. No, dos consultas, no necesariamente relacionadas entre sí, pero por ahí vos hablaste del ambiente y de la relación estrecha entre rendimiento y ambiente. Ujú. Y nosotros escuchamos mucho en el campo, muchas veces se usa mucho, vincular ambiente con sobre todo aquel lote es bueno, aquel lote es malo, o los ambientes de victoria, o los ambientes de venado tuerto. Y me parece que vos en los ensayos, no sé si comparamos la campaña, creo que era 21-22 y la 24-25, o 22-23, 24-25, viste que los hiciste en los mismos lotes, digamos, y sin embargo exploraste ambientes muy diferentes. Eh, por ahí si nos querés comentar un poco, capaz que cómo se amplía el concepto de ambiente, digamos. Sí, mira, en realidad no eran los mismos lotes, pero las Ah, características eran similares. Las dos campañas que les muestro fueron ensayos realizados en Sauce Pinto, en donde por lo general los suelos en donde lo realicé son suelos más vertisoles y demás, con cierta limitación en ese sentido, pero fue muy marcado la cuestión hídrica. Nosotros empezamos la campaña 22-23 con cierta disponibilidad de agua, pero después prácticamente no llovió en toda la campaña. En toda la campaña. Entonces, esos ensayos era 10-15 de enero y empezaron a secarse. En cambio, este año, precisamente en la floración, que fue, o sea, perdón, en la campaña pasada, el año pasado, la floración se dio más o menos el 22 de noviembre, 24 por ahí, y esos días hubo 3 o 4 días de lluvia, en donde llovió con ganas. Entonces la disponibilidad en ese momento era fenomenal, digamos. Tenías agua, la fertilización, el fertilizante se incorporó, después tenías radiación, no hubo estrés hídrico, perdón, por temperatura en los siguientes días, o sea, las condiciones fueron muy buenas. Sí hubo un pequeño déficit, como les decía, hacia el final del llenado, pero por los pesos de granos que alcanzamos se nota que no le pegó tanto, digamos. ujú. Sí, podríamos, capaz, con tu experiencia, podríamos decir que más allá de vincular ambiente normalmente con la calidad del suelo, podemos tener situaciones muy contrastantes si el clima viene pum para Ni arriba o hablar. si viene Ni no hablar. voy a usar la expresión que se me viene, pero si viene para atrás, digamos. Bueno, ahí se puede ver, digamos, que para, o sea, los tratamientos, el ensayo se replicó tal cual. Sin embargo, un Claro, año el promedio fue de 3.000 kilos y en el otro fue de 8.000 kilos. claro. La respuesta está Sí, ahí. y la segunda pregunta, eh, ¿exploraron las causas por las que en el ensayo 24-25 las tasas de llenado fueron diferentes entre los diferentes híbridos? No, no, No. no. Hasta el momento no. Es materia pendiente, pero Ok. buena Bueno, pregunta. bien, perfecto. Gracias. No, gracias a vos. Continúo acá con otra pregunta de Mariano. Pregunta, ¿qué densidad te parece que se puede bajar en porcentaje en un ambiente marginal? Respecto a qué, digamos, a una densidad que se usa promedio, digamos. Imagino que sí, hablando capaz que de una de 60.000, quizás Sí, en función de eso, de un ambiente marginal, ¿cuánto bajarías? Recomendación quizás. sí. Y bueno, yo no me considero una gurú de la densidad, ni mucho menos, pero todo depende de cómo va a venir la campaña, digamos. Si vos sabés que estás sembrando en septiembre y para diciembre el pronóstico no es muy favorable, yo me arriesgaría a bajar la densidad y asegurar alguno de estos materiales. ¿En cuánto? Y bueno, eso dependerá de la decisión de cada uno, de los números en realidad, básicamente. Sí, sí. Si surgen más preguntas, de acá no me deja habilitar micrófono. El tema de Dayana es un caso excepcional donde justo es de la institución acá de la Facu y le deja hablar, pero la llamada está seteada para que solo podamos hablar Cintia y acá es desde Sala UNER, así que lo lamento, Nacho, si querías hablar. Van a tener que escribirlas, pero si surgen más consultas, bueno, acá estamos a disposición. Lo lamento
de todo corazón, pero ya está seteada así la llamada y no me deja cambiarla desde ahora, así que... Claro, sí, cuando es un tema particular. De todos modos, si por ahí surge alguna otra duda, yo acá paso la diapositiva de última para que puedan escanear mi contacto, es el WhatsApp, así que no tengo ningún problema en responder lo que pueda responderle. Para eso estamos, es una pequeña devolución a lo que la universidad, el CONICET y el INTA me permiten, así que si está dentro de las posibilidades de responder, se responde. Bueno. Tengo una más. Ahí va. Métele. Che, Cintia, los ensayos de Franco Espelet de la UBA, noté que las densidades son muy bajas y me pregunto un poco cómo pueden jugar ese tipo de materiales en ambientes como quizá Entre Ríos. Sé que hay gente de muchos otros lugares, pero puntualmente con el macollo como mecanismo de plasticidad. Un poco preguntarte cuál es tu opinión, si eso está en función de algunos ambientes en particular Sí, sí, está buena la pregunta. Mira, la realidad es que, bueno, ellos claramente optaron por esa densidad tan baja para maximizar la expresión de los mecanismos, claramente, ¿no? Ellos lo que puntualmente querían evaluar era cómo afectaba un estrés en cada uno de esas espigas, ¿no? Entonces, por eso la densidad tan baja, que sabemos que es muy difícil sembrar eso, aún cuando el pronóstico no sea muy bueno. Lo que acá se ve, por lo general, el macollaje no tiene tanto éxito. Creería, y no quiero asegurarlo como verdad, pero que está un poco asociado a las temperaturas. El macollaje, para que se exprese, necesita de cierta amplitud térmica, en donde le favorecen las noches más bien frescas. Entonces, los ambientes que ellos exploran ahí en la uva, a la latitud en la que se encuentran, son un poco más favorables para esa expresión que los nuestros. Pero bueno, acá lo vemos también. De hecho, digamos, en ese año que les mostré que fue tan seco, aún así, con todo en contra, en la baja densidad, algo expresó el macollo. O sea que no es la mejor, la prolificidad, desde mi punto de vista, le gana, por así decirlo, y si yo tuviera que elegir, me quedo con la prolificidad. Pero bueno, sí, en esa zona el macollo le va mejor. Que Gracias. acá, en esta zona, no digo que le vaya mejor que a la prolificidad, digo que allá va mejor que acá. Gracias, Cintia. No, de nada. Te hago una consulta, Cintia, antes de darle el pie a Edgardo. María Espíndola pregunta, mi consulta de los ensayos usaron los mismos fertilizantes. Sí, siempre. Excepto el realizado en la UBA, que bueno, eso fue manejado por Franco, pero en mis ensayos siempre CAN. Un poco era para, digamos, como por ahí el escenario en cuanto a las precipitaciones era un poquito incierto, para reducir la volatilización. Ahora sí, Edgardo, adelante. Bueno, Cintia, excelente presentación, un gusto escucharte. Y me quedé pensando con eso que mostraste de la evolución del peso del grano en Argentina versus China, y no sé si hiciste alguna proyección, si nosotros mejoráramos ese peso de mi grano a los valores de los chinos, ¿a qué rendimientos potenciales podríamos acercarnos? ¿Cuánto podemos mejorar? Porque eso fue un poco la duda que me quedó cuando dijiste tan lejos estamos. Así que bueno, esa era mi consulta, si había jugado con eso. Y mirando el plato hídrico, ¿no? Los pesos de grano que vos lograste con el plato hídrico, bueno, se expresan muy bien. ¿Cuánto más podemos crecer? Esa sería un poco la pregunta. Sí. Mirá, la verdad es que no lo tengo analizado, es una muy buena pregunta, así que por lo tanto no te podría responder a cuánto podríamos llegar, pero también hay una realidad de que hay un límite, ¿no?, en ese peso, porque es una cuestión física de la espiga, ¿no? Tenemos por mejorar seguramente,
Un poco la idea de estos ensayos era ver, bueno, ¿por qué este material realmente pesa más? ¿A qué se debe? Estábamos viendo un poco tamaño, densidad del grano y demás. Ahora justamente estaba Franco Spelet, muy gentilmente me cedió parte de sus datos para analizar, en donde estamos poniendo mucho el foco en peso de grano, así que, bueno, seguramente de acá a un tiempito estemos viendo algo de eso y respondiendo quizás a tu pregunta, Edgardo, pero en este momento no lo sé decir. Gracias, Cintia. Me adelantaba un poco en la proyección, decir, bueno, cuánto más puede rendir el maíz compensando con este mecanismo que vemos la importancia que tiene, ¿no? Exacto. Sí, o sea, el número de granos es fundamental, ¿no? No vamos a darle el rol acá al peso ni nada, pero que el peso tiene su importancia porque tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos fijar granos, pero si después, como pasó el primer año, el llenado se interrumpe, se nos cae el rendimiento. Entonces, sí, creo que hay que empezar a prestarle mucha atención al peso de granos. O sea, como dentro de los materiales, ¿no? Al momento de elegir un material. Buenísimo, muchas gracias. A vos. Bueno, si hay alguna consulta más acá en el chat, los leemos. Y si no, bueno, muchísimas gracias, Cintia. Ya te digo, Bueno, por tomarte el tiempo, por acercarte, por ser parte. no, por favor, muchas gracias a ustedes y la verdad que siempre es lindo un poco mostrar y devolver lo que a uno le permiten también crecer y seguir formándonos y demás. Bueno, Así que, acá muchos agradecimientos y aplausos en el chat, así que bueno. bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, gracias a todos también por haberse tomado el tiempito, por acercarse, para darle un cierre ahora que terminan temprano los días con esto de que vino el frío. Son lindas estas charlas también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo, por acercarse y los estamos esperando, bueno, el miércoles que viene, si todo va bien, en la siguiente ciclo de charlas. Muy Y bien. aviso parroquial, 18 de junio, ya que estamos, avance, se viene jornada también del módulo, jornada técnica acá en la facultad, primicia, aprovecho para tirar el chivo también. Pero bueno, eso ya después se va a estar avisando. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de la jornada hoy de miércoles, y de nuevo, gracias Cintia, Bueno, y nos estamos viendo con todos. Muchas gracias. muchas gracias, buen descanso. Chao. Chau, chau.